Buenas noches, amigos de este canal Telever y de este programa Higiene y Salud Mental. Como todos los sábados, aquí estamos con un programa que confiamos va a servir y es de interés para usted y de su familia, ¿no? Hoy tengo el gusto de contar con un amigo, una persona que incluso es mi médico, ¿verdad? Cuando he tenido necesidad de un médico gastroenterólogo, es una persona acá en Jarabacoa que yo visito, una persona que tengo mucha confianza, un hombre joven, responsable, un buen padre, un buen ciudadano. Así que estamos hablando de un ser humano especial. Me estoy refiriendo al doctor Cristian García, quien es médico gastroenterólogo que ofrece su servicio en la clínica o centro médico Los Ríos de lunes a jueves, ¿verdad? De todo el día, y el jueves en la tarde, pues, de lunes a viernes en Los Ríos y los jueves en la obra social Progreso de los Pueblos. Así que le doy la bienvenida a este gran amigo, al doctor Cristian García. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor González. Un placer para mí acompañarle en esta noche en su programa. Más que agradecido por dejarme con usted, junto con usted, poder llevar informaciones importantes a la población con todo lo que es referente a los temas gastrointestinales. Gracias, doctor. Bueno, como ustedes ven, un especialista, se hizo médico, ¿verdad? Estuvo dirigiendo un centro especializado en Santiago, pues conoció igual que yo una persona de Jarabacoa, pues y ya que está, ya es un jarabacoense, igual que yo, un jarabacoense añadido, ¿verdad? Adherido, agregando valor a este pueblo. Doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades gástricas que afectan a los humanos? O sea, yo sé que hay zoonosis, que hay enfermedades de animales que afectan a los humanos, ¿no? Pero esa principal enfermedad gástrica que afectan a los seres humanos. Sí, es importante mencionar las principales porque hablar sobre enfermedades del aparato gastrointestinal es un tema muy complejo y amplio, pero realmente las enfermedades más comunes que nosotros tratamos en nuestra consulta son las enfermedades infecciosas de tanto del estómago como del intestino delgado. Estas enfermedades pueden ser enfermedades de carácter bacteriano, también tenemos las parasitosis, así mismo como usted mencionaba, las zoonosis, y una de las enfermedades más frecuentes que tenemos en la población es la infestación por Helicobacter pylori y las gastritis secundarias a los temas alimentarios y la ingesta de tóxicos como el alcohol, el tabaco y las drogas. Ya, estamos hablando, doctor, entonces, que usted se ocupa acá, ofrece su servicio para realmente diagnosticar, trabajar con las principales enfermedades gástricas que afectan a los seres humanos. Y usted mencionó gastritis, la mayoría de las personas no sabe las consecuencias de una gastritis mal manejada o no diagnosticadas a tiempo, ¿no? Y me gustaría que usted, sobre esas principales enfermedades que mencionó, usted les hablara a los amigos televidentes, ¿no? Cómo ellos deben prevenir, cómo pueden prevenir algunas de estas enfermedades gástricas que usted hizo mención. Sí, es importante mencionar que para evitar contaminarse con bacterias o parásitos, debemos de comer alimentos que tengan un origen realmente con una buena higiene, porque muchas veces estamos alimentándonos de sitios donde la higiene no es tan buena. Además, el lavado adecuado de manos, la ingesta de agua de un origen conocido, porque la población está ingiriendo agua de múltiples partes, hay negocios de agua que realmente no sabemos de dónde, el origen que tiene el agua, y debemos nosotros tener cuidado con ese tipo de cosas. Es importante mencionar también que muchas veces la persona entiende que el alcohol y las drogas no afectan el tubo digestivo, pero hay enfermedades importantísimas como las úlceras, los sangrados gastrointestinales, que son consecuencia del uso y el abuso de este tipo de sustancias. Las enfermedades intestinales y gástricas, también secundarias al tema de la ingesta de alimentos contaminados, realmente trae consigo la aparición de gastritis, como usted mencionaba anteriormente, y también las inflamaciones del intestino delgado que se traducen tanto en diarreas, en las
diarreas comunes que se presentan con síntomas de fiebre, dolor abdominal, tenemos las náuseas, los vómitos, el malestar general y la deshidratación, que es lo más importante realmente en los temas de enfermedades inflamatorias del intestino como causa de la infestación por bacterias o parásitos. Gracias, doctor. Yo quiero confesar a ustedes, amigos televidentes, que yo en conversación con el doctor García y en conversación con otro médico gástrico, ¿verdad?, me he dado cuenta que realmente la Organización Mundial de la Salud está diagnosticando que el sistema digestivo, ese tubo digestivo y todos esos órganos blandos que lo componen, realmente es el segundo cerebro. Y muchas personas no entienden que cuando algo le cae mal, inmediatamente lo de la cabeza presenta náusea, mareo, y produce una serie de síntomas, porque ese segundo cerebro realmente está conectado con el cerebro principal, y cualquier cosa que esté afectando esas áreas blandas ahí, específicamente el tubo digestivo y los órganos adyacentes, pues llega inmediatamente una señal al cerebro que le indica que algo anda mal. Entonces, sería interesante que ustedes pues valoren lo que el doctor García ha dicho, la manipulación de los alimentos de manera adecuada, ¿verdad? Agua que sea inocua, agua que esté limpia, agua potable, no cualquier tipo de agua, ¿no? Pero evitar con esto que usted pueda realmente contraer alguna de estas enfermedades gástricas que son terribles, son muy molestosas, no permite dormir, producen insomnio, malestar estomacal, todo el cuerpo, fiebre, una serie de condiciones o de síntomas que usted puede evitar si hace un uso adecuado, manipula los alimentos y lo que usted va a ingerir, esa comida calentada, si la nevera se fue la energía eléctrica, ya bote esa comida, deséchela, ¿no? Porque usted puede estar ahí con esa comida cultivando alguna bacteria que pueden producirle problemas serios. No sé, doctor, si sobre esa parte que yo he mencionado, ¿usted quiere referir a algo más? Sí, claro, González. Mire, eso es cierto. El tubo digestivo es el segundo cerebro y es tan cierto que muchos de los cambios emocionales que nosotros como individuos tenemos, el miedo, la ansiedad, el dolor, las pérdidas de familiares, es decir, el fallecimiento de algún familiar que nos causa tristeza, la depresión, son cambios emocionales que traen al traste con la aparición de enfermedades también del tubo digestivo. Muchas veces tenemos pacientes que tienen diarreas crónicas o dolor abdominal crónico tipo calambre que se traduce en una gastritis y la causa no necesariamente es una causa bacteriana o una causa viral o una causa parasitaria, sino más bien es un tema que está relacionado directamente con las emociones y que ese es uno de los temas suyos que usted maneja mejor que yo, que son los temas de las emociones, y en conjunto siempre nosotros tratamos a estos pacientes junto con el psicólogo, junto con el psiquiatra y la atención directa con el gastroenterólogo, y damos esos seguimientos para mejorar la salud intestinal de estos pacientes. Gracias, doctor. Y lo más importante es que la medicina moderna, como nosotros llamamos la medicina de punta, y que ustedes lo gastro manejan, porque tienen que estar encima de las últimas investigaciones, de los últimos descubrimientos para el uso de ciertos medicamentos como terapia, ¿no? Pues ayudan a que ese estrés que usted mencionó, esa ansiedad y esa depresión, porque muchos de estos cuadros con esta enfermedad gástrica terminan personas deprimidas, personas realmente que no saben manejar sus emociones, terminan deprimidas, y muchas de estas personas deben ser ingresadas. Muchas de estas personas deben ser ingresadas porque realmente esas emociones, dado el nivel de fiebre, el nivel febril, ¿verdad?, el nivel de tipo de dolor que presentan este tipo de enfermedades, produce mucho miedo, y ese miedo pues se transmite en estrés, en ansiedad y en depresión. Y nosotros eso es lo que vemos, y siempre decimos, ¿fuiste a ver al gastro? ¿Fuiste a ver al neurólogo? No, pues entonces vamos a continuar, tú vas ahora al gastro para que él haga un análisis, él te diga, haga el historial, haga los estudios necesarios, las tomografías, la radiografía, ¿no?, la sonografía, y cuando tú tengas eso, entonces el gastro me va a mandar un informe y yo voy a continuar contigo, ¿no?
porque muchas de estas enfermedades, como usted bien decía, que son enfermedades psicoemocionales, tienen que ver por un tipo de trastorno en uno de esos órganos que están ahí cerca del tubo digestivo. Doctor, pienso que los amigos televidentes saben que estamos hablando de un tema sumamente importante, ¿no? Y les quiero recordar que el doctor Cristian García, realmente santiaguero, ¿verdad? Se educó en Santiago y ahí trabajó por mucho tiempo, ¿no? Ahora presta su servicio en el Centro Médico Los Ríos de lunes a viernes, mañana y tarde, pero el jueves él toma prestado en la tarde, en la mañana, y va a la obra social Progreso de los Pueblos. Estamos hablando que estoy conversando con un especialista no solamente en medicina de punta, sino en una de las enfermedades más importantes, como es la gastroenterología, ¿no? Doctor, creo que es interesante, si usted considera agregar algo más, para yo pasar a la segunda pregunta. ¿Le parece que tiene algo que agregar? Sí, es bueno agregar sobre el tema de las enfermedades emocionales en el ser humano. Nosotros como gastroenterólogos en nuestra consulta vemos mucho el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, que realmente es un diagnóstico de exclusión, y muchas veces esto trae mucha ansiedad en los pacientes porque no mejoran con la medicación de base que nosotros le proporcionamos para el dolor, para las flatulencias que se presentan, para las evacuaciones frecuentes y las diarreas por la ingesta de cualquier tipo de alimento que aparecen por inflamación de la mucosa del colon. El síndrome de intestino irritable, más bien que una medicación directamente relacionada con los temas inflamatorios del tubo digestivo, también una enfermedad que manejamos en conjunto junto con el psicólogo, ya que realmente las enfermedades emocionales son las que hacen que aparezcan estos tipos de cambios, tanto en la función como en el movimiento del tubo digestivo. Doctor, entonces también ustedes tratan como médico gastro realmente la enfermedad del Crohn, ¿verdad? Como usted le llama, ¿no? Que es una infección del tubo digestivo, ¿no? No sé cómo se diagnostica esta enfermedad, ¿no? Si tenemos la enfermedad de Crohn es una de las enfermedades que son de carácter inmunológico. Sí, dentro de las enfermedades intestinales de carácter inmunológico tenemos dos que son las más frecuentes, que son la colitis ulcerativa, que es una enfermedad que afecta directamente lo que es la mucosa del colon, y también tenemos la enfermedad de Crohn, que afecta a todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Para hacer un diagnóstico como claro, es indispensable una historia clínica detallada, las manifestaciones clínicas que presenta el paciente y lo que el paciente refiere a la hora de la consulta, que son los síntomas intestinales. Aunado a los síntomas intestinales y a la historia clínica, que muchas de las veces es de larga data significa que un paciente que viene con meses con esa sintomatología, también nosotros realizamos analíticas que son de carácter inmunológico, que son especializadas para determinar realmente si hay un gen en el paciente que es que determina la aparición de la enfermedad. Ya, estamos hablando entonces que como enfermedad autoinmune, la enfermedad de Crohn es una enfermedad realmente que puede controlarse con medicamento, o sea, con la terapia con medicamento, y si la situación se agrava, entonces habría que intervenir con el cirujano, doctor, o no. O sea, ¿usted piensa que todos estos síntomas, sin importar la gravedad, se pueden controlar con medicamento? Sí, mira, el tema de la enfermedad de Crohn es un poco complejo, pero la historia de la enfermedad es la siguiente. Es un paciente que se presenta con la sintomatología, hacemos el diagnóstico con la clínica y con las analíticas pertinentes, entonces este paciente debe de hacer unos cambios en su alimentación que lo va a llevar a disminuir la inflamación del tubo digestivo. Si bien es cierto que es importante el tema alimentario, no menos cierto es que hay medicinas que nosotros indicamos que son inmunomoduladores, que son medicinas que vienen a reducir la inflamación del tubo digestivo. Si el paciente no responde de manera favorable a este tratamiento junto con esteroides, entonces es un paciente que debe pasar a una terapia mucho más especializada, que son medicamentos biológicos, que son medicinas que van a frenar la inflamación que produce el cuerpo en contra de su propio intestino, que es la característica principal que tienen este tipo de enfermedades. En caso de que este paciente no responda de manera favorable a dosis altas,
al tratamiento convencional, entonces sí, ahí vamos a necesitar la ayuda de un cirujano especializado en estas áreas para que pueda entonces determinar este médico especializado si es necesario que operemos a este paciente para extirpar la parte que pudiera estar mucho más inflamada y así mejorar la sintomatología del paciente. Quiere decir que una cosa no sustituye a la otra, pero va a depender de la evolución del paciente. Yeah. Bueno, ustedes están escuchando, estoy hablando con un especialista en gastroenterología, con el doctor Cristian García, que presta su servicio acá en el Centro Médico Los Ríos, de lunes a viernes, y en la obra social Progreso de los Pueblos. Jarabacoa avanza, tiene ya especialistas con el dominio científico de las enfermedades y el tratamiento, como ustedes han escuchado de parte de él, ¿no? Yo creo, doctor, que los amigos oyentes saben que no pueden descuidar cualquier sintomatología, cualquier dolorcito, cualquier situación que no le permite desenvolverse normalmente, acudir rápidamente a ver a su especialista o a su médico de cabecera, porque el médico de cabecera, si detecta algo que no es de su área, pues entonces le va a referir al especialista, como es el caso suyo, como médico gastro. Yo creo que la medicina ha avanzado mucho, que la ciencia médica ha avanzado mucho, que la ciencia médica está montada en lo que podríamos llamar la tecnología de punta, ¿no? Y con esa sonografía, radiografía, ¿verdad? Y esa tomografía con contraste, no hay enfermedad que no se pueda detectar a tiempo, por lo cual yo les exhorto a ustedes que hagan caso a lo que plantea el doctor, porque el dolor se puede soportar por un tiempo corto, pero el sufrimiento no es posible. Y nosotros se lo decimos a nuestros pacientes también en el área de psicología y neuropsicología. Mira, tú puedes sentir un poco de dolor, pero indiscutiblemente no hay forma. Cuando hay medicina avanzada y hay especialistas que pueden parar eso de raíz, no un tratamiento realmente inventado, sino con el especialista, ¿no? Doctor, le pido permiso a usted y a los amigos televidentes para dar paso a los primeros comerciales. Adelante, Control Master. Aquí continúo en Telever, como es mi deber, los sábados de 8 a 9, conversando con el doctor Cristian García, quien es médico gastroenterólogo, ¿no? Que trabaja acá en el Centro Médico Los Ríos, de lunes a viernes, y en la obra social los jueves en la mañana. Usted quiere ver un especialista en gastroenterología, yo le recomiendo al doctor Cristian García, es mi médico gastroenterólogo acá en Jarabacoa, ¿no? Y les digo que yo he tenido realmente unas conversaciones con él muy profesionales, tanto fuera de su consultorio como en su consultorio, que me hacen pensar y me confirma que es un médico con bastante humanismo, con bastante profesionalidad y que usted puede conversar con él con toda confidencialidad. Doctor, hemos visto algunas de las enfermedades gástricas que afectan ese segundo cerebro, que es el tubo digestivo y esos órganos blandos adyacentes, ¿no? Pero hay otras enfermedades más que podrían, según la edad, si es niño, si es una persona adulta o anciano, podrían afectar que usted no ha mencionado. Sería bueno que usted compartiese esto con los amigos televidentes, por favor. Sí, así es, doctor González. Es importante no dejar pasar las enfermedades neoplásicas del tubo digestivo. Nosotros vemos en nuestra consulta frecuentemente pacientes por encima de los 35 años de edad con aparición temprana de cáncer de colon. Por eso recomendamos a la población que a partir de esta edad, de los 35 años cumplidos, usted acuda a una consulta de gastroenterología para hacer una colonoscopía profiláctica. Es decir, usted va sin usted tener ningún síntoma a realizar esta colonoscopía con la finalidad de detectar si hay alguna lesión inflamatoria que tiene riesgo de en lo adelante poder ser un adenocarcinoma de colon. También es importante mencionar, ya que usted menciona los órganos blandos adyacentes al tubo digestivo, ahí hablamos nosotros del hígado y también hablamos del páncreas y también la vesícula, que realmente es un órgano que causa un dolor de cabeza tanto para el gastroenterólogo como para el cirujano general.
Es importante que también la población sepa que nosotros como gastroenterólogos manejamos todas las enfermedades hepáticas y pancreáticas y que las más frecuentes que tenemos a nivel hepático son los virus, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, que son muy frecuentes por contagio sexual, el uso de utensilios para compartir drogas y a la realización de tatuajes o de transfusión de sangre y cirugías con instrumentos contaminados. Yo entiendo que lo que hemos mencionado hasta este momento, a grosso modo, es sumamente importante que la población le preste atención a esto y busque ayuda temprana, inmediatamente tenga una sintomatología de la que ya hemos mencionado, como las diarreas, los dolores abdominales, la acidez, la flatulencia, las náuseas, el reflujo frecuente, una tos nocturna sin producción de esputo y también las diarreas de larga data, es decir, una diarrea por encima de 2 semanas. Visite a su gastroenterólogo para que se haga un diagnóstico oportuno de este tipo de enfermedades que ya en esta noche hemos mencionado con mi querido el doctor González. Gracias, doctor. Y agregándole a eso también, si usted siente con frecuencia estreñimiento, también es una causa muy importante para usted visitar su gastro, porque si hay un intestino delgado, ¿verdad?, inflamado, ¿verdad?, entonces podría usted tener alguna dificultad, y si el grueso se inflama, entonces usted se puede imaginar la dificultad que usted tiene para defecar, para que ese tubo digestivo, esa cloaca digestiva, pues pueda abrirse y expulsar toda esa toxina que el cuerpo está desechando. Así que, como ustedes pueden ver, esa parte, esa síntesis que hizo el doctor sobre esta primera parte muy importante, que yo sé que usted, amigo televidente, va a prestar atención. Ahora, doctor, además de el historial clínico, todos sabemos que un psicólogo, ¿verdad?, un terapeuta, un médico, un gastroenterólogo, un cardiólogo, hace un historial clínico conversando con el paciente, preguntándole dónde te duele, tocar aquí, esto. ¿Cómo ustedes podrían diagnosticar o diagnostican las enfermedades más complejas del tubo digestivo, específicamente aquellas enfermedades gástricas que son muy comunes? O sea, ¿qué ustedes hacen además del historial clínico? Sí, es importante, y realmente la historia clínica, así como usted lo menciona, es más de un 80% nos da el diagnóstico, la sintomatología que el paciente presenta o refiere el paciente al momento de la consulta. También nosotros mandamos a hacer estudios de gabinete. Dentro de esos estudios de gabinete nos referimos a estudios de imágenes, dentro de los cuales podemos citar la sonografía abdominal, donde podemos aquí evaluar tanto la silueta hepática como la vesícula y además algunas lesiones pancreáticas que se pudieran ver en sonografía. También tenemos estudios más especializados, de los cuales nosotros nos auxiliamos, que es la tomografía axial computada del abdomen, donde si se usa en fase simple podemos ver tumores sólidos dentro del abdomen, pero si se usa o la indicamos con la ingesta de medio de contraste y la inyección endovenosa de medio de contraste, entonces pudiéramos ver también enfermedades que están dentro de la luz del intestino o que también se manifiestan a nivel pancreático y a nivel del hígado. Es importante también que la realización de analíticas, y dentro de las analíticas, es decir, de análisis, tenemos los análisis de sangre, pero en el medio que nosotros nos desenvolvemos, que es la gastroenterología, realmente el análisis de las heces es uno de los más importantes. Tenemos análisis de heces básicos como un coprológico, pero también tenemos determinación de hongos, determinación de parásitos, determinación de virus que causan inflamación a nivel del tubo digestivo, y también modernamente está la realización de un marcador inflamatorio intestinal que se llama calprotectina fecal. Mediante este análisis nosotros podemos discernir si el paciente está cursando en el momento de su consulta con nosotros con una enfermedad de tipo inmunológico. Es importantísimo también mencionar las analíticas que se le hacen a la sangre, es decir, los estudios de la sangre como un hemograma, donde pudiéramos nosotros evaluar anemia, donde pudiéramos evaluar una disminución en las plaquetas que tiene que ver con temas de función hepática,
o con temas de absorción de las vitaminas, proteínas y minerales en la mucosa del intestino delgado. Es decir, en un simple hemograma pudiéramos ver nosotros un paciente con una anemia perniciosa, que es una anemia que se presenta en pacientes con afectación de la mucosa intestinal, específicamente a nivel del yeyuno, donde se absorben todos los nutrientes que nosotros como seres humanos ingerimos. También tenemos nosotros las analíticas que se hacen para determinar las enfermedades inmunológicas, que son analíticas realmente un poco más especializadas, que van fuera del país, pero que también nosotros nos auxiliamos de ellas. Es importante también mencionar la realización de la resonancia magnética. Nosotros como gastroenterólogos nos auxiliamos de la resonancia específicamente para determinar enfermedades luminales o enfermedades de los conductillos intrahepáticos o de los conductos extrahepáticos, que tienen que ver directamente con uno de ellos que se llama colédoco, que es muy frecuente la aparición de cálculos a este nivel, que son cálculos que migran desde la vesícula hacia este conducto y producen una enfermedad muy temida por nuestros pacientes y la comunidad y la población en general, que es el denominado síndrome ictérico. Este es el paciente que se pone amarillo sin una causa aparente, pero es un paciente que viene de hace tiempo con lesiones de tipo cálculo dentro de la vesícula, y si este cálculo migra, entonces vamos a tener un paciente con esta sintomatología. Es sumamente importante hacer la historia clínica detallada y nosotros auxiliarnos de todos estos métodos diagnósticos para poder hacer un diagnóstico preciso, un diagnóstico a tiempo y un diagnóstico correcto, lo cual nos permite a nosotros como gastroenterólogos poder aportar un tratamiento eficaz para la resolución de este tipo de enfermedades a nivel intestinal y o del estómago y o del páncreas y del hígado. Doctor, pienso que usted como pedagogo, pienso que el doctor, ustedes no sabían, pero sí lo sé, estuvo dirigiendo un centro de especialidad para médicos, para especialistas en Santiago. No voy a mencionar el nombre, ustedes averiguarán, ¿no? Les pueden preguntar a él, ¿no? Porque no tengo la autorización del doctor, ¿no? Entonces estamos hablando con un médico gastroenterólogo que es un pedagogo, que ojalá yo poder contar con él y ustedes también con su orientación, por lo menos cada 2 meses tener acá una intervención de él, porque observen cómo habló, cómo se hace el editorial clínico. El 80% del diagnóstico de una enfermedad planteó que se hace con el análisis clínico, con el análisis, ese historial, ¿no? El estudio es realmente de la sangre, el análisis, ¿verdad? El hemograma, ¿no? Pero el análisis de las heces, esas heces que alguna vez es un análisis serial, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? No hay que hacer esto varias veces y hay que hacer cultivo y eso dura 3, 4 o 5 días, ¿no? Entonces no podemos desesperarnos porque el gastroenterólogo lo que busca es realmente la causa real para poder atacar la raíz del problema, ¿no? Pero también habla de la tomografía con contraste para determinar cuáles otros órganos que están alrededor de ese tubo digestivo realmente pueden estar afectados, ¿no? Y la resonancia magnética, los exámenes de imágenes, sonografía, etcétera. O sea, estamos hablando que hay una batería de casos que el doctor debe tomar en cuenta y de instrumentos para poder hacer un diagnóstico lo más aceptado posible. En el caso nuestro de los psicólogos, ¿verdad? Específicamente psicólogo clínico y el neuropsicólogo, tenemos hasta 5 kits para determinar la causa de una enfermedad. Antes de decirle nosotros a un paciente, usted está deprimido, usted tiene trastorno de ansiedad, tiene estrés, se somete o está deprimido con una depresión aguda, se somete a un proceso riguroso para poder dar un diagnóstico acertado. Porque nosotros decimos, doctor y amigos televidentes, que la peor enfermedad es un mal diagnóstico. Por lo cual entonces, tanto el psicólogo, el neuropsicólogo, como el médico especialista, como es el caso del doctor García, hay que asegurarse de todos los estudios necesarios y dar algunos datos preliminares sobre la posible enfermedad y atacar mientras se tiene el resultado final con algunos medicamentos, algunas terapias para poder realmente controlar ese proceso diarreico, controlar el dolor, etcétera, ¿no? No sé si sobre eso, doctor, usted quiere agregar algo más. Sí, claro. No es menos importante, realmente lo dejamos para comentarlo aquí al final de esta conversación de lo que estamos hablando en este momento, los estudios de imágenes que se realizan a través
de los endoscopios y colonoscopios, que es la visión directa tanto del tubo digestivo superior como del tubo digestivo inferior. Nos referimos a la bien llamada gastroscopía o endoscopía, así como lo llama la población, y una colonoscopía que nos permite a nosotros evaluar de manera directa tanto la mucosa del esófago, la mucosa del estómago, la mucosa del intestino delgado en sus primeras porciones, así como toda la mucosa en todos sus trayectos y segmentos del colon. Es importantísimo que esto se haga bajo criterios clínicos, ya que la colonoscopía y la endoscopía son métodos que nos ayudan a nosotros, los gastroenterólogos, a determinar el riesgo de cáncer, tanto a nivel esofágico, intestinal y gástrico, y del colon que pudiera tener nuestro paciente. Como mencionábamos anteriormente, un paciente por encima de los 35 años debe hacer su colonoscopía para determinar si hay alguna lesión que en algún momento pudiera degenerar en una neoplasia del colon. Gracias, doctor. Bueno, ustedes ven que realmente esas enfermedades del tubo gástrico, ¿verdad?, que atiende el médico gastroenterólogo, se auxilia, como él lo ha dicho, de todos estos equipamiento, estos equipos modernos de punta, ¿no? Las imágenes, ¿no? Y si hay necesidad de enviar al laboratorio del exterior, lo hacen realmente para poder tener un diagnóstico lo más acabado. Por lo que les decía, el peor diagnóstico, la peor enfermedad, es un diagnóstico erróneo. Por eso hay que tener cuidado, y el médico lo hace el psicólogo también. Esto es una información preliminar que tenemos para ir realmente tratando estos síntomas, controlar el dolor, mantener el dolor bajo control mientras tenemos la información que nosotros necesitamos, ¿no? Doctor, hay enfermedades, usted habló que realmente se hace la endoscopía y se hace la colonoscopía, ¿no? Pero hay enfermedades de estas que usted mencionó anteriormente, que aún utilizando la endoscopía y la colonoscopía, ¿hay dificultad para detectarlas a tiempo? Sí, claro. Las llamadas enfermedades inmunológicas del tubo digestivo son enfermedades de difícil diagnóstico. Muchas veces realizamos los estudios endoscópicos pertinentes, la toma de biopsia de la mucosa, tanto a nivel del tubo digestivo superior como del tubo digestivo inferior, y esto no nos arroja como claramente frente a qué patología estamos. Por eso muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de ellas nos auxiliamos de las analíticas, y estas analíticas pudieran de cierta forma, junto con el estudio endoscópico del tubo digestivo, dar al traste con el diagnóstico de estas patologías. Realmente el tubo digestivo o el aparato gastrointestinal es un mundo de enfermedades donde la mayoría de ellas tienen sintomatología que se presentan en casi toda de ellas, pero con una adecuada historia clínica detallada y un análisis consensuado junto con el paciente de análisis de estudios de imágenes, entonces pudiéramos llegar al diagnóstico. Es importante, mi querido doctor González, que la población inmediatamente sienta síntomas que pudieran hacerle pensar que usted cursa con una enfermedad del aparato gastrointestinal, diríjase al gastroenterólogo. Además, quisiera agregar que si usted tiene un familiar de primer grado que ha cursado en algún momento con alguna neoplasia, dígase un cáncer del tubo digestivo a nivel de esófago, de estómago o de colon, es bueno que usted haga un chequeo porque pudiera usted estar cursando con una lesión predisponente a una lesión cancerosa. Y mientras más a tiempo se hace este diagnóstico, tenemos una infinidad de cosas que podemos hacer y de tratamiento para evitar que usted llegue a complicaciones mayores. Excelente, doctor. No puede ser más preciso, más claro esta intervención suya en este programa Higiene y Salud Mental. Creo, doctor, que muchas personas cuando hacen endoscopía o colonoscopía, que toman muestra, ¿verdad?, para hacer biopsia, se preocupan, pero eso realmente es parte de lo que es el estudio que debe hacer el médico gastroenterólogo o cualquier otro especialista que tiene que ver con las vías internas, un médico internista también lo haría, ¿no?, para poder asegurarse de lo que está ocurriendo en uno de estos órganos o en varios de estos órganos, porque hay muchos órganos que se afectan, efecto cascada, ¿no? Como lo hemos visto nosotros, una persona con estrés
posiblemente si no se controla ese estrés, cae en ansiedad. Si no se controla esa ansiedad, cae en trastorno de ansiedad. Y luego, si no se controla la ansiedad, trastorno de ansiedad, cae en depresión, la fatal depresión, que incluso puede provocar el suicidio, ¿no? Por lo cual entonces, doctor, creo que es fantástico la forma como usted ha explicado, como ha detallado, se hace el diagnóstico, cómo se auxilia a usted como médico gastroenterólogo para poder tener el diagnóstico, la información más acabada posible, e incluso enviando informaciones, esa muestra del tubo digestivo superior, inferior, ¿verdad?, para usted saber si hay alguna situación que puede ser calamitosa, que puede provocar una enfermedad catastrófica a ese paciente. Me gusta, doctor, su forma como usted interviene, como usted explica de una forma sencilla, y yo sé que los amigos televidentes están disfrutando de este programa. Doctor, antes de pasar al tercer bloque y último de este programa, ¿usted tendría algo que agregar de esto que hemos hablado hasta ahora? Bueno, realmente hasta este momento todo ha sido muy claro como hemos tratado de explicarlo, ya que imagínense, el tubo digestivo, nosotros amamos esta carrera y realmente nos apasiona las enfermedades del tubo digestivo, y solamente hacemos un llamado a la población de que no se quede en su casa. Sí es cierto que somos una población que estamos llamados a la utilización de remedios caseros, somos una población que está llamada a los llamados ensalmos, somos una población que está llamada a hacer medicinas de la naturaleza, pero mientras usted hace eso, por favor, diríjase a su médico especializado para que conjuntamente, si no le está haciendo un daño a algún órgano, lo que usted está haciendo en su casa, nosotros también podamos tratar de manera oportuna estas enfermedades. Gracias, doctor. Yo sí tengo una última pregunta en este bloque, antes de pasar al último bloque, ¿no? ¿Hay enfermedades catastróficas diagnosticadas por usted, que usted ha diagnosticado? Los pacientes que se le diagnostica este tipo de enfermedad catastrófica, ¿usted les recomienda que si quieren poder ver un segundo especialista o un segundo diagnóstico, o quedarse con ese diagnóstico? ¿Qué usted opina sobre esta inquietud mía, no? Es importante, realmente. Nosotros hemos tenido pacientes sumamente jóvenes con trastornos importantes en la función del tubo digestivo. Por ejemplo, hemos tenido pacientes de 35, de 37 años con cáncer de colon, con una muestra de una lesión que realmente nos habla de la aparición de un adenocarcinoma. Este tipo de pacientes, por la forma como deben ser tratados, si con el tema quirúrgico, el tema quimioterapia o radioterapia, son cosas que realmente hay un miedo para hacerlos, estos tratamientos con la población. Y muchas veces sugerimos en este tipo de enfermedades a los familiares y al paciente que busquen una segunda opinión si así lo desean. Porque imagínense, tener que quitar o extirpar una parte importante del tubo digestivo que a lo mejor lo dejará usted con una bolsa adherida a la piel del abdomen por donde usted va a evacuar por mucho tiempo o por el resto de vida que le queda sobre esta tierra, entonces es contraproducente las emociones que este paciente va a presentar, donde la depresión pudiera entonces ser más fatal inclusive que el mismo tema de enfermedad del tubo digestivo. Y sí, realmente, doctor González, nosotros hacemos ese llamado a muchos de nuestros pacientes que vayan y busquen una segunda opinión, porque es importante que usted pueda discernir realmente lo que lo que le está pasando en su tubo digestivo. O sea, que usted realmente a mis preguntas dice sí, aquel paciente, incluso usted mismo, si el paciente desea y su familiar hacer una segunda consulta cuando se le diagnostica una enfermedad catastrófica, que lo haga, pero que usted también lo haría cuando usted ve que es un paciente joven, que no hay duda de que realmente hay una condición, pero que una segunda opinión le daría la tranquilidad a esos familiares y al propio paciente para poder avanzar con el tratamiento que viene, ¿no? Creo que es eso que te quiso decir, doctor. Inclusive es bueno uno hacer eso con los pacientes, porque realmente cuando estamos seguros, gracias al Señor, de lo que estamos hablando, entonces incitamos a que lo hagan para que de manera oportuna, junto con nosotros y ese médico, que ellos pudieran buscar una segunda opinión, entonces tratar al paciente. Es importantísimo que la gente entienda que su médico
aunque usted no entienda realmente, ¿verdad?, el tema por lo que está pasando en ese momento, nunca va a querer hacer algo deshonesto con usted y mucho menos dar un diagnóstico que no es lo que usted tiene. Nosotros realmente estamos llamados como médicos a llevar una salud con criterio, con honestidad, con buenos valores hacia la población, con empatía, siendo empáticos con la gente y entendiendo que muchas veces el paciente quisiera buscar una segunda opinión y no por eso nosotros debemos dilatar a este paciente, a lo mejor incitándolo a que no, sino más bien dándole libre albedrío al paciente de que vaya, visite un segundo médico y cuestione sobre las situaciones que nosotros le hemos presentado. Y de ser así, de ser cierto que estamos seguros que así será, entonces les esperamos con los brazos abiertos y nuestras puertas abiertas para seguir tratando esta enfermedad que le afecte. Excelente, doctor. Creo que ahí está la parte humana del médico, o sea, eso es lo que nosotros llamamos el juramento hipocrático, donde realmente el médico jura que va a ejercer la profesión con humanismo, con ética, con responsabilidad y con una visión crítica de que realmente lo más importante no es lo que debe entrar al bolsillo o la cuenta del banco, sino la salud del paciente. Creo que en eso coincidimos tanto el médico gastro como realmente los neuropsicólogos, que es mi especialidad, para nosotros poder abordar cualquier tipo de problemática que afecte a un ser humano. Creo que eso es muy importante, doctor, y que ustedes pues lo escuchen de un especialista en gastroenterología, ¿no? Doctor, me gustaría entonces que usted compartiese con los amigos televidentes cómo usted maneja estas enfermedades gástricas, cual sea el tipo de enfermedad, según su complejidad, que usted detecte en su consultorio o que ha sido diagnosticado por otro especialista que llega a donde usted, porque muchas enfermedades son diagnosticadas por otro especialista y llegan al gastro y el gastro tiene que profundizar en ese diagnóstico, pero tiene que tratarla. ¿Cómo usted se maneja en sus estudios en el consultorio, doctor? Excelente, excelente, doctor González. Mira, el tema de manejo terapéutico con los pacientes, con las enfermedades del tracto gastrointestinal, lo más importante que nosotros instamos a los pacientes son las reestructuración en la alimentación. Es decir, hay pacientes que están ingiriendo alimentos de todo tipo, frituras, alimentos picantes, alimentos con una carga importante de carbohidratos, lácteos, alimentos en conservantes, ahumados. Entonces, instamos a estos pacientes de que antes del tema medicamentoso hay que hacer cambios importantes en la alimentación. Entonces, la restricción de este tipo de alimentos entonces nos va a ayudar de manera importantísima a la mejoría de los síntomas intestinales. Y además, instamos a aquellos pacientes que tienen un consumo frecuente de alcohol, aquel paciente que fuma, paciente que usa ya sustancias ilícitas o drogas, digamos que también el alcohol entra dentro de esta clasificación, a suspender la utilización de las mismas. ¿Por qué? Porque también estas nos ayudan a nosotros a que el paciente mejore la sintomatología, como en los temas de las gastritis, los sangrados gastrointestinales, del tubo digestivo alto o bajo, que tienen una alta incidencia en pacientes alcohólicos y utilizadores de sustancias ilícitas. También tenemos los temas medicamentosos, y eso va a depender de que si el diagnóstico del paciente es un diagnóstico que podemos manejar de manera ambulatoria, y cuando decimos ambulatoria nos referimos a este paciente que no tiene síntomas importantes y o graves, que pudiera nosotros darle medicinas para la casa, es decir, que lleve un tratamiento en su casa, que puede ser a bases de inhibidores de bomba de protones, medicinas que ayudan a la reducción de la secreción de ácidos en el estómago, las disminuye y por tanto, disminuyendo estas secreciones vamos a hacer una disminución importante de la acidez a nivel gástrico. También usamos medicinas que tienen que ver con el tema flatulencias, estimuladores de los movimientos intestinales que son procinéticos, ablandadores de las heces, en el estreñimiento o constipación, el uso de fibras, tanto fibras que vienen desde la alimentación como fibras que son manufacturadas, es decir, que la podemos comprar en la farmacia y que nos sirven a nosotros para formar un bolo fecal normal, y estas son de las cosas como más frecuentes que nosotros cuando tenemos pacientes que lo mandamos a su hogar. Yeah.
También tenemos pacientes que vienen con sintomatología importante, que son los pacientes con pancreatitis, pacientes con sangrado del tubo digestivo, pacientes con diarrea y vómitos importantes que lo llevan a una deshidratación moderada a severa. Son pacientes que ya requieren un internamiento dentro del centro clínico donde nosotros laboramos para nosotros poder restaurar la hidratación de este paciente y mejorar los temas infecciosos e inflamatorios que presenta el paciente, así también como disminuir la frecuencia tanto del dolor, de los vómitos, de las diarreas, o estimular en el caso de un paciente con constipación de varios días, que es muy frecuente. Nos llega un paciente que tiene 3, 4 días que no evacúa, es un paciente que realmente debemos ingresarlo para manejar de manera ingresado dentro del centro médico. A grosso modo, realmente, doctor González, esas son de las cosas más frecuentes que nosotros pudiéramos mencionar como tratamiento medicamentoso, pero hay una infinidad de medicinas y de tratamiento que van a depender de la enfermedad en cuestión, que nosotros hagamos el diagnóstico en este paciente que nos visita. Es decir, doctor, que usted plantea ese seguimiento cercano según realmente la gravedad del diagnóstico de la enfermedad o de varias enfermedades, porque algunas veces ustedes detectan no solamente una, sino 2 y 3, porque cuando hay enfermedades que afectan el tubo digestivo, que está irritado, que está inflamado, entonces puede verse la bilis, también se infecta el hígado, el páncreas, etcétera. Así que estamos hablando que cuando requiere ese ingreso al centro médico, ustedes le dan seguimiento cercano para no solamente disminuir el dolor, sino también trabajar la sintomatología, el origen, la causa que está provocando la enfermedad. Ese es excelente, doctor. Es un trato muy humano, muy profesional que usted ha mencionado, y es bueno que los amigos televidentes sepan que estoy hablando con el doctor Cristian García, quien es médico gastroenterólogo, que ofrece su servicio de lunes a viernes en el Centro Médico Los Ríos y los jueves en la mañana en la Hora Social Progreso de los Pueblos. Un hombre realmente que se ha especializado, que fue docente en Santiago, y es una persona realmente que, como ustedes han visto, sabe de gastroenterología. Así que yo espero que él pueda seguir viniendo a este programa y entender que es un programa educativo y que realmente muchas de las enfermedades se pueden prevenir educando como él lo está haciendo. Doctor, ya estamos terminando el programa. Me gustaría un mensaje final suyo, como su última intervención, para yo cerrar el programa, a los amigos televidentes sobre esto que hemos tratado, el desarrollo del programa, los aspectos más importantes que usted tiene en 2 minutos, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Es importantísimo, hacemos un llamado consensuado con la gente para que no se quede en su casa. Muchas veces estamos viendo pacientes complicados con enfermedades que realmente tienen solución a la hora de ya iniciar, como afectando al cuerpo, al órgano en cuestión del paciente, pero muchas veces dilatamos esa llegada al médico por múltiples razones. Acérquese a su gastroenterólogo, que le aseguramos que nosotros vamos a dar al traste con su diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. Es importante mencionar que las enfermedades del tubo digestivo muchas veces le quitamos importancia. Le quitamos importancia, entonces al quitarle importancia estamos predeterminados a que se complejice esta situación. Entonces siempre a nuestro paciente le instamos que la mejor manera de usted llegar donde nosotros es que usted vaya con síntomas leves y no con síntomas complejos. Es decir, que usted llegue para dar un tratamiento a tiempo, un tratamiento oportuno, un tratamiento profiláctico en el tema de la aparición de las enfermedades del tubo digestivo, y de las más importantes que pudieran traer hasta la muerte del paciente, que son las de carácter neoplásico. Y que para eso nosotros tenemos las realizaciones de los estudios endoscópicos, tanto del estómago como del colon. Hacemos un llamado que nos visiten, estamos a las órdenes, tanto de sus queridos televidentes como de usted mismo, y estamos agradecidos de que usted haya puesto su confianza en nosotros como médicos y que nos haya tomado en cuenta para visitarle y participar en este importante programa educativo que usted maneja. Gracias, doctor. Bueno, ustedes han visto, igual que como bate el doctor, nosotros decimos, siempre que usted sienta algún tipo de estrés, de malestar, de ansiedad, trastorno de ansiedad, vaya al psicólogo. Al psicólogo se va sin tener ningún tipo de problema neurológico fuerte o neuropsiquiátrico.
Entonces, el que tiene conciencia va al psicólogo sin tener que llevarlo a un familiar. Asimismo, usted debe hacer, como dice el doctor Cristian García, acudir a su médico gastroenterólogo, y si usted no tiene un médico gastroenterólogo, vaya a su médico de cabecera, que si él es un médico responsable con ética, le va a referir según su sintomatología al médico gastroenterólogo. Pero si ya conoce el médico gastroenterólogo, pues vaya donde él directamente. Doctor, muchísimas gracias. También le doy las gracias al personal de este canal que nos apoya todos los sábados, y a los propietarios de este canal que nos permiten también nosotros llegar a sus hogares de una forma profesional. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches, y buenas noches a usted, amigos televidentes. Buenas noches, gracias.